Las 7 de la mañana, 20 minutos en Noticias Viva. Y ahora hablemos con personajes de Colombia. Los personajes de Colombia precisamente han hecho una muy buena labor, extraordinaria labor, en el campo político, en el campo social, y naturalmente que esto juega papel importante, la avanzada de Colombia. Pero hay algunos o muchos problemas que se han tenido que resolver. Precisamente hoy, 9 de abril, se conmemora en Colombia un acto que verdaderamente dio un punto negativo. Pero afortunadamente estaba el doctor Mariano Ospina Pérez como presidente de la República y su señora esposa, Berta Hernández de Ospina. La historia dice, estaba precisamente en el colegio salesiano, que estaba precisamente a un lado, o está a un lado, de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la capital de la República. El presidente Mariano Ospina Pérez con su señora realizaban una labor educativa, daban pasos para darle viabilidad al colegio salesiano. Y decimos que afortunadamente estaban los dos, se solventó en 3 días la situación de desastre en Bogotá. Tenemos precisamente el diálogo con el doctor Mariano Ospina Hernández, hijo de estos dos grandes personajes de Colombia, del Partido Conservador. Y con él vamos a tratar no solamente este tema del 9 de abril, lo que está sucediendo en Colombia con el proceso de paz entre el gobierno, las FARC, entre el gobierno, el Ejército de Liberación Nacional. Se dilatan las acciones, se tenía una fecha para firmar, no se pudo hacer. Sin embargo, por un lado, el presidente de la República dice que no dará más fechas, pero Timochenko le dice al presidente Santos que está seguro de que la firma del acuerdo será muy pronto. Las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional se tendrán posiblemente en 2 meses. Doctor Mariano Ospina Hernández, y ahora se perfila una acción de lo que corresponde a la Corte Constitucional. Matrimonios para personas del mismo sexo. Y hay evolución, un carrusel de necesidades, doctor Mariano Ospina Pérez, que uno queda perplejo. Su opinión sobre el primer tema, que verdaderamente vale la pena recordarlo, y segundo, lo que está pasando en Colombia en materia de orden público. Buenos días, doctor Mariano Ospina Hernández. Muy buenos días, cordial saludo para el director y la gran audiencia de Radio Viva de Pasto. Pero el tema que me propone, o los temas que me propone, son demasiado amplios para poderlos tratar en unos pocos minutos, que es lo que creo que la radio tiene disponible en estos momentos. Entonces empecemos por el primero, que es el de la fecha de hoy, 9 de abril de 1948. ¿Y cómo se compara con el 9 de abril del 2016? Existe abundante literatura sobre este evento de todos los lados de la ribera, de todos los lados del río. Pero los que la vivieron o los que lo han estudiado en esa documentación saben muy bien
que lo que se logró el 9 de abril de 1948 fue derrotar al plan del comunismo internacional, no solo para derrocar a Mariano Ospina Pérez, sino para evitar la creación de la OEA, Organización de Estados Americanos, que en Bogotá se planteó con la presencia de los principales gobernantes de las Américas, con el fin de hacerle frente a la avalancha comunista que se venía diseñando y ejecutando desde el Comintern de Moscú. Hoy estamos en las mismas, yo podría decir estamos los mismos con las mismas. En 1948 estaba en las calles de Bogotá con fusil en mano Fidel Castro y sus anexos. Estaban los venezolanos comunistas dirigidos por Rómulo Betancourt, quien había entrado a Colombia como delegado oficial de Venezuela para la conferencia y por lo tanto tenía fuero diplomático. Pero lo acompañaban varios vehículos que naturalmente no podía revisar la aduana colombiana por el foro diplomático y que se supo entonces que venían cargados de armas y municiones para los rebeldes que pretendían derrocar al gobierno. Y estaban los agentes rusos del Comintern, cuyos nombres están publicados en diversas obras y en la internet para el que los quiera conocer. Hoy estamos en las mismas. El castrismo, los venezolanos chavistas, comunistas y los agentes rusos que ya no vienen desde Moscú porque ya se acabó el comunismo con la caída del muro de Berlín y están funcionando en el foro de Sao Paulo, los mismos con las mismas y con la misma intención, apoderarse de Colombia. Lo pudieron hacer en 1948. En cuanto a la situación general del país, también trato de resumírsela con este planteamiento. El peor enemigo que tiene en estos momentos la democracia colombiana, a pesar del poderío de estos otros enemigos, de la mermelada, del foro de Sao Paulo, de las FARC, de las bombas, de la dinamita, del narcotráfico. Considero que lo más grave es la pobreza del pueblo colombiano. Y esa pobreza, a su vez, la definimos en sus tres componentes: la pobreza económica, la pobreza intelectual y la pobreza moral. La pobreza económica la vemos todos los días. No sé si en Pasto también, pero aquí en Bogotá, en todos los semáforos, hay un hombre, una mujer o un niño con un tarrito pidiendo limosna para poder comer algo esta noche. Pero está también cuantificada a nivel internacional, con datos que están en internet y que no voy a entrar a detallar. O sea, la pobreza económica se ve en las calles y en los tugurios y en las casas campesinas. ¿Y qué hay de la pobreza intelectual? Supongo que ustedes en Radio Viva y ojalá todos los nariñenses hayan visto lo que se informe PISA sobre los niveles del sistema educativo de los países americanos. Y allí aparece Colombia en el penúltimo lugar. O sea, que únicamente superamos a Haití, el sistema educativo colombiano, o sea, la base de la pobreza intelectual. ¿Y qué decir de la pobreza moral? Esa, no sé si se ve o no se ve, pero se puede cuantificar. La corrupción,
la corrupción moral de funcionarios públicos y privados que se informa todos los días en la prensa del país. Cada día sale un nuevo acto de corrupción, como los del alcalde comunista de Bogotá, como los de los señores que están en las cortes donde compran testigos falsos para llevar a la cárcel a gente honesta que se opone al comunismo internacional. Esa es la situación en que estamos. Y así como se logró triunfar el 9 de abril de 1948, esperamos que el pueblo colombiano, que en su mayoría no es ni narcotraficante, ni violador de niñas, ni secuestrador, ni dinamitero, la mayoría del pueblo colombiano no está ahí. Está en sitios también visibles como la marcha del 2 de abril. Ahí está la gran mayoría del pueblo colombiano. Y esa es la esperanza de que esa mayoría, en el momento de votar frente a los acuerdos que tratan de imponernos el señor Santos y el señor Timochenko, votaremos no. Doctor Mariano Ospina Hernández, ¿usted sí cree que se firme la paz con los miembros de las FARC, se firme la paz con los miembros del Ejército de Liberación Nacional? Porque son muchos los temas que se tienen que estudiar entre el gobierno FARC, el gobierno de Ejército de Liberación Nacional, y esto va lento, pero se dice que muy pronto se va a firmar ese proceso de paz, teniendo una serie de puntos importantes que resolver. El posconflicto, la situación que se vive precisamente por parte de campesinos colombianos, de indígenas, de afrodescendientes que han tenido que salir del país, y naturalmente de sus zonas rurales hacia las capitales de departamento. Entonces, esas capitales de departamento se están llenando de campesinos que, como usted lo subrayó, no tienen qué comer, no tienen incluso trabajo para sostener precisamente a su familia. Se viene un posconflicto y a pesar de los anuncios que se han dado de ayudas económicas, se necesitará muchos recursos económicos para poder solventar este punto. ¿Qué análisis se hace, doctor Mariano Ospina Hernández, sobre el particular? Muy sencillo. El llamado acuerdo de paz entre Santos y los narcoguerrilleros de todos los pelajes se le ha demorado al señor Santos, que está un poco desilusionado de sus compinches de La Habana porque no le han firmado el 23 de marzo. Pero la explicación es muy clara, que ojalá la conozcan también todos los audientes de Radio Viva y todos los colombianos. Busquen en internet un video de un periodista venezolano que está desde luego exiliado, que se titula, el periodista se llama Pedro García, y hace un análisis de quién es el señor Juanpa o Juan Manuel Santos, y muestra con datos, con fotografías, con fechas y con lugares que el señor Santos fue agente de Castro y tiene el sobrenombre de Santiago, así como Timochenko tiene su propio sobrenombre. O sea, lo que se está tramando es también los mismos con las mismas. Los dos son afiliados al narcocomunismo de Cuba y de Venezuela. No se explican por qué no han logrado firmar esa supuesta paz. Doctor Mariano Ospina Hernández, desde Londres está el médico Germán Cabrera Solarte,
Tiene usted audiencia en Europa en este momento y naturalmente que el doctor Germán Cabrera Solarte es colombiano y quiere participar con usted. Doctor Germán Cabrera, buenas tardes para usted. Lo escucha el doctor Mariano Ospina Hernández. Sí, con los buenos días para el doctor Mariano Ospina Hernández. Vamos a hablar a ver si usted nos recuerda a las nuevas generaciones que no saben exactamente lo que pasaba hace 60 años, donde murió el líder en una revuelta popular, Jorge Eliezer Gaitán. Estaba en la presidencia de la República su padre, Mariano Ospina Pérez, y se había desatado una violencia, especialmente de los dos partidos tradicionales. Jorge Eliezer Gaitán, un gran líder de alguna fracción liberal, estaba también en contradicciones con otra que comandó Gabriel Turbay, y esa división del Partido Liberal, después de que venían gobernando desde 1930, permitió reconquistar el poder al Partido Conservador, en la cabeza de Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, en esa época no era esta violencia de ahora, de guerrillas, de BACRIM, de fuerzas oscuras alimentadas por el narcotráfico. En ese tiempo era más una violencia del bipartidismo político. Como usted, que vivió en las épocas en que su padre gobernaba, ¿de dónde se alimentaba esa violencia en esa época? Usted algo habló sobre una influencia externa, pero quisiera, a nivel de Colombia, ¿dónde estaba la semilla de la violencia en esa época que gobernó su padre y que fue pues el dramático ese 9 de abril en Bogotá, que por poco le dan un golpe de estado a su padre, doctor Mariano Ospina? Cordial saludo, doctor Germán. Aunque hay alguna dificultad en la comunicación, tal vez por la distancia en que estamos, trato su planteamiento de la siguiente manera. Esto de que me pide algunos datos de mi experiencia personal, de mis conocimientos personales sobre el 9 de abril de 1948, le voy a contar algo que quizá muy poca gente sabe. El enfrentamiento político entre el gaitanismo y el gobierno, enfrentamiento en términos de una política democrática, el doctor Gaitán hacía sus marchas, hacía sus debates en el Congreso, pero como ciudadano civilizado y patriótico, no tenía interés en la práctica de la violencia. Y en la última reunión, porque él, repito, como ciudadano correcto, ejemplar, tenía un trato respetuoso con el presidente Mariano Ospina Pérez. Y varias veces se reunían a tratar temas del país. En la última reunión que tuvieron ellos dos, antes del asesinato del doctor Gaitán, cuando el doctor Gaitán pedía, como siempre pidió, fórmulas para llegar a un acuerdo nacional para superar los problemas del subdesarrollo. A ver si tratamos de superar aquella vieja tradición de la lucha entre los dos partidos tradicionales, que también fue una lucha militar, pero la diferencia era que se combatían los ejércitos liberales y conservadores en el campo de batalla y con banderas al aire, sin emboscadas, sin secuestros, sin violaciones. Eran verdaderos guerreros. Entonces le dice el doctor Ospina al planteamiento del doctor Gaitán, buscando fórmulas para superar esos enfrentamientos físicos, militares, violentos. Le dice, doctor Gaitán,
Mire muy bien lo que yo estoy tratando de hacer con la Unión Nacional, en la cual hemos logrado acuerdos entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Mire muy bien lo que estamos haciendo en búsqueda de ese acercamiento de los partidos que supere sus actos de violencia. Mire bien lo que estoy haciendo yo, porque a usted le va a tocar seguir con esta tarea cuando llegue a la presidencia de la República. Doctor Mariano Ospina Pérez, muchísimas gracias, muy amable por haber atendido a Noticias Viva. Deseamos lo mejor para usted y lógicamente con sus ideas que favorezcan precisamente al pueblo colombiano. Porque la batalla que usted dio precisamente en los medios de instituciones bancarias dio como resultado el positivismo para ayudar al campesino colombiano, al sector agrícola, al sector ganadero, lo que no se está viendo en este momento en el territorio colombiano. Muchas gracias, doctor Mariano Ospina Hernández, perdón. A su audiencia, muchas gracias.